Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Neslihan Atagul y Burak Özçivit protagonizan una nueva tensión familiar que ha dejado a todos en shock. Un desayuno en familia terminó en una discusión que nadie vio venir. Todo comenzó cuando, según fuentes cercanas, Neslihan organizó un desayuno en casa para reunir a su madre y a Burak. El objetivo era crear un ambiente de armonía, pero lo que se vivió estuvo lejos de eso. Apenas comenzado el encuentro, el ambiente se tornó tenso por una serie de comentarios pasivo-agresivos de parte de la madre de Neslihan hacia Burak. Siempre estás tan ocupado con tus proyectos que apenas tienes tiempo para tu familia, habría dicho la madre de Neslihan mientras servía el té. Burak, intentando mantener la calma, respondió con una sonrisa forzada: trabajo para construir un futuro, pero siempre estoy presente cuando me necesitan. Sin embargo, esas palabras no fueron suficientes para apaciguar los ánimos. La tensión escaló rápidamente. Neslihan, visiblemente nerviosa, intentaba mediar entre su madre y su esposo. No estamos aquí para discutir, mamá. Solo quería que compartiéramos un momento juntos, dijo ella con voz temblorosa. Pero el daño ya estaba hecho. La madre, ofendida por la respuesta de su hija, replicó: no me hables así delante de él. Yo solo digo lo que muchos piensan pero nadie se atreve a decir. Burak, que hasta ese momento había mantenido un perfil bajo, no pudo contenerse más. Con todo respeto, pero siento que nunca me ha aceptado como parte de esta familia. Siempre hay una crítica, una mirada, una insinuación. Así no se puede vivir en paz. La sala quedó en un silencio incómodo, y Neslihan se llevó las manos al rostro, al borde del llanto. Después de aquel momento, la madre de Neslihan se levantó de la mesa y salió sin decir una palabra más. Burak permaneció en silencio, mirando su taza de té vacía, mientras Neslihan intentaba recomponerse. Según testigos, una vez a solas, ambos comenzaron a discutir sobre lo ocurrido. Te lo dije, Burak. Aún no está lista para aceptar nuestra vida como es. Ella sigue creyendo que puede controlar mis decisiones, dijo Neslihan entre lágrimas. A lo que Burak respondió: no puedo seguir aguantando esta situación. No quiero que te alejes de tu madre por mi culpa, pero tampoco quiero ser el blanco de sus ataques cada vez que nos vemos. Lo que debía ser un simple desayuno en familia, se convirtió en el detonante de una fuerte crisis entre la pareja. Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, los rumores sobre un posible distanciamiento han comenzado a circular con fuerza. Algunos allegados aseguran que Burak ha pasado los últimos días fuera de casa, mientras que Neslihan ha estado evitando los eventos sociales. Una amiga cercana a la pareja, que prefirió mantener el anonimato, reveló que después de aquel desayuno, las cosas no volvieron a ser iguales entre ellos. Neslihan ha estado muy afectada. Ha llorado varias noches seguidas. Me dijo que siente que está atrapada entre dos amores imposibles de conciliar, el amor por su madre y el amor por su esposo. Burak, por su parte, decidió mudarse temporalmente a un departamento que utiliza durante los rodajes, según confirmó su asistente personal. Aunque oficialmente se trataba de una decisión logística por compromisos laborales, quienes conocen la dinámica de la pareja aseguran que fue una forma de tomar distancia y evitar más confrontaciones. Necesito espacio para pensar. No quiero tomar decisiones en caliente, pero tampoco quiero fingir que no pasa nada, habría dicho Burak durante una conversación con un amigo actor. Y agregó una frase que ha generado aún más rumores: a veces, el amor no es suficiente si todo lo que lo rodea está en guerra. Mientras tanto, Neslihan ha sido vista saliendo sola del domicilio familiar, sin su característico anillo de matrimonio, lo cual no ha hecho más que alimentar la idea de un distanciamiento real.
En redes sociales, muchos fans han notado que la actriz dejó de interactuar con las publicaciones de Burak, y algunos incluso aseguran que borró varias fotos antiguas de ambos. En medio de todo este caos, una nueva declaración de la madre de Neslihan, publicada en una revista local, ha terminado por incendiar aún más la situación. Yo no tengo nada en contra de Burak como persona. Pero siento que mi hija ha cambiado desde que está con él. Ya no me escucha, ya no me consulta. Y eso, para una madre, duele. Esa afirmación fue tomada como una confesión tácita de control y manipulación, lo que desató una ola de comentarios divididos en redes sociales. Algunos defendían a la madre por querer proteger a su hija, mientras otros la acusaban de entrometerse en una relación de adultos. Lo cierto es que, desde entonces, Neslihan no ha emitido palabra pública, pero fuentes del canal donde trabaja han confirmado que ha solicitado unos días de descanso para atender asuntos personales. Lo más sorprendente ocurrió hace apenas unas horas, cuando se filtró un supuesto mensaje de voz enviado por Neslihan a una de sus amigas. En el audio, que fue compartido anónimamente, se escucha una voz muy similar a la de la actriz diciendo: "No sé cuánto más puedo soportar esta presión. Quiero paz, solo eso. Y si tengo que alejarme de todos para conseguirla, lo haré". Estas palabras encendieron todas las alarmas. ¿Está pensando Neslihan en separarse temporalmente de su madre? ¿O tal vez en alejarse también de Burak por un tiempo? Nadie lo sabe con certeza, pero todo indica que la actriz está viviendo uno de los momentos más duros de su vida personal. Por su parte, Burak fue captado saliendo de un restaurante en compañía de uno de sus colegas más cercanos. A la pregunta de los periodistas sobre si la crisis con Neslihan era cierta, él solo respondió con un lacónico: "No tengo nada que decir en este momento. Gracias". Su mirada cansada y su tono serio dejaron claro que no estaba dispuesto a entrar en detalles. Los seguidores de la pareja, que siempre los han visto como un ejemplo de unión y elegancia, están devastados. En las plataformas sociales, los mensajes de apoyo no se han hecho esperar. Ojalá puedan resolverlo. Se nota que se aman, pero hay cosas que duelen más que el amor, escribió una fan. Burak y Neslihan merecen ser felices, juntos o separados, pero libres de presiones externas, comentó otro. Mientras tanto, los medios siguen atentos a cualquier novedad. ¿Habrá un comunicado oficial? ¿Tomarán una decisión definitiva? ¿Buscarán ayuda profesional para enfrentar esta tormenta emocional? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que esta historia, que comenzó con un simple desayuno familiar, ha dejado al descubierto las grietas ocultas de una relación que, desde afuera, parecía perfecta. Y como bien dijo una fuente cercana, a veces, lo que parece una pequeña discusión es solo la punta de un iceberg emocional que lleva años formándose. Seguiremos informando sobre cualquier novedad. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y escribir en los comentarios qué opinan ustedes de esta crisis. ¿De parte de quién están? Queremos leerlos. Suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que la madre de Neslihan tiene razón? ¿O está interfiriendo demasiado en la vida de la pareja? Los leo con atención y nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo del espectáculo.